Buenas noches, profesor, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Estrada, alumno de la carrera de Auditoría, Universidad UNIAC, y vamos a tratar de dar respuesta ahora a las preguntas del examen de la asignatura Finanzas Corporativas. Bien, la primera pregunta nos dice ¿cuál es el valor o qué es el valor residual de un proyecto? Bueno, respecto a eso, puedo comentar que el valor residual de un proyecto o de un activo corresponde al valor final, ¿cierto? Esperado respecto a una vez finalizado el proyecto. O sea, el valor final que se proyecta al término de un proyecto o el valor que tendrá un activo al final de su vida útil, ¿ya? Y ese valor corresponde, ¿cierto?, al valor por el cual eventualmente se podría comercializar o traspasar un activo o un proyecto, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante conocer el valor residual? Porque para efectos del activo fijo, el valor residual nos permite poder determinar correctamente cuál es la depreciación del activo, ya que en la fórmula considera valor residual para efecto de determinación. Y en el caso de un proyecto es importante porque tiene que ver con un posible flujo o una recuperación de parte final cuando finaliza un proyecto por el hecho de traspasarlo o de venderlo, ¿ya? Eso respecto a la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2, que nos dice ¿por qué motivos la tasa de descuento de un flujo económico es diferente de un flujo financiero? Bien, respecto a eso vamos a mencionar tres principales diferencias. La primera tiene que ver con la tasa con la cual se hacen los descuentos de flujo. En el caso de de una evaluación económica o de un flujo económico, la tasa de descuento se determina principalmente por el WACC, ¿ya? O por el costo promedio ponderado, que en el fondo son, ¿cierto?, los costos de capital, tanto de bonos o de deudas, con el costo del patrimonio. Y esa tasa, ¿cierto?, es la que corresponde aplicar para efectos de descuento de los flujos. En el caso de del flujo financiero, perdón, la tasa que se ocupa está dado principalmente por el costo de oportunidad, porque en el fondo hay que ver que el flujo financiero más bien está enfocado desde el punto de vista del inversor, o sea, de quien está invirtiendo en un proyecto nuevo, en donde el costo de oportunidad es sumamente relevante a efecto de definir si se toma la decisión o no de invertir, ¿ya? Eh, por tanto, esa es la diferencia respecto a las tasas inicialmente. Otra diferencia tiene que ver con la inversión inicial. Cuando se determina el flujo económico, la inversión inicial considera el 100% del valor del activo en los flujos. Es decir, si hay que invertir en una máquina que vale, no sé, 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos va a ir considerado en los flujos, ¿ya? Ahora, distinto es cuando se hace la inversión inicial desde el punto de vista del flujo financiero, porque aquí tiene que ver con el aporte que hace el inversionista como aporte de capital. Me explico, no sé, la misma máquina que vale 1.000.000 de pesos, pero el inversionista de eso pone el 50%, ese 50% es el que va a ir como inversión inicial en el flujo financiero. Solamente lo que aporta el inversionista para efectos de inversión inicial en el proyecto. Otro aspecto importante tiene que ver con el financiamiento. En el flujo económico no se incluye el financiamiento, no va el financiamiento como un flujo, ¿ya?
a diferencia del flujo financiero, que sí están considerados los flujos o los flujos, claro, bien digo, asociados al financiamiento restante de la inversión. O sea, el mismo ejemplo de la inversión inicial, eh, el 50% lo puso el inversionista, por tanto el otro 50% tiene que estar financiado por un tercero. Entonces ese costo mensual, ese flujo, el pago de las cuotas, un préstamo, por ejemplo, tienen que ir especificados en el flujo financiero. ¿Ya? Ahora, en ambos flujos están considerados los costos financieros. En el caso del flujo económico está considerado, si bien existe, no está como un flujo propiamente tal el financiamiento, pero sí está incluido los costos de las tasas, tanto en la tasa según el método WACC, ¿cierto? Y en el flujo financiero está considerado, pero como un flujo relativamente, como un flujo efectivo, más bien, ¿sí? Y eso, bueno, estos tres componentes principalmente son los que hacen que una tasa sea distinta de la otra. ¿Ya? Eso, estimado profesor, compañeros, que estén muy bien. Un abrazo. Chao.